buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de webinars que hemos preparado para ustedes. A nombre de la doctora Alexa de la Torre les damos la bienvenida. Soy el doctor Mario Gómez, director de Prevención y Participación Social del CENSIDA. Como todos saben, el 28 de julio es el Día Mundial contra las Hepatitis y por ello dedicamos este mes para platicar sobre la infección por estos virus en un ciclo de conferencias con especialistas. El día de hoy tendremos a dos invitadas que dispondrán de 20 minutos para exponer el tema y cerraremos los micrófonos para los asistentes, a quienes les pedimos que las preguntas que vayan surgiendo las vayan poniendo en el chat para responderlas al final de las ponencias. Les recordamos también que esta sesión va a ser grabada para archivo y para poderla difundir posteriormente en nuestra página web. Quiero dar la bienvenida para coordinar esta mesa a la doctora María del Socorro Medés Igovite, quien el día de hoy será la moderadora de este espacio. Ella es originaria de Pachuca, en el estado de Hidalgo, es médica cirujana por la Universidad Autónoma de Hidalgo, especialista en genética médica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, cuenta con una maestría en Ciencias de la Salud por la Universidad de Sonora y está certificada en genética médica por la Universidad de Valencia. Actualmente es responsable del programa de VIH en el estado de Sonora. Muchas gracias, doctora, y tienes la palabra. Muchas gracias, doctor. ¿Sí me escucha? Sí, doctora, te escuchamos. Bien. En mayo de 2016, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la primera estrategia mundial de gestión de la salud contra la hepatitis viral 2016-2021, haciendo un llamado para sumar esfuerzos y lograr que para el año 2030 las hepatitis virales dejen de ser un problema de salud pública a nivel internacional. Son 5 las intervenciones fundamentales para alcanzar el objetivo de acabar con esta epidemia. La primera es la inmunización a través de vacunas cuando esto sea posible. La prevención de la transmisión vertical en los tipos de hepatitis que se propagan por esta vía. La tercera es la sangre y inyecciones seguras en los servicios de salud. Reducción de daños en personas que consumen drogas inyectables y acceso oportuno a pruebas de tratamiento. Si bien es cierto que para este año el gobierno de México prepara una estrategia de eliminación de la hepatitis C, no podemos soslayar la necesidad de emprender acciones para disminuir el impacto de distintos tipos de hepatitis virales, que siguen siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en la población general y en las poblaciones claves. Por este motivo, en la sesión del día de hoy hablaremos de las infecciones que describimos de las hepatitis A, B, C y E, para lo cual contamos con un panel de expertos y que tenga el honor de presentar. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a la doctora Graciela M. Castro Narro y a la doctora Iracema Reyes. Cederé la palabra a la doctora Graciela M. Castro Narro, que la voy a permitir presentarla antes. Ella cursó medicina interna en el Centro Médico Nacional siglo XXI de Luz. Es especialista en gastroenterología y endoscopía por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con máster en enfermedades hepáticas y trasplante hepático del Hospital Clínica de Barcelona. Actualmente es presidenta de la Asociación Mexicana de Hepatología y vicepresidenta segunda de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de Vida. Es médica adscrita al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente, la doctora Castro es profesora titular y asociada de gastroenterología en la Universidad Panamericana. Las líneas de investigación que tiene son trasplante hepático, cirrosis hepática y complicaciones, hepatitis viral, eliminación de virus de hepatitis C, esteatohepatitis no alcohólica y enfermedades mesosomáticas hepáticas. Tiene la palabra doctora Graciela M. Muchas gracias, doctora Medés Igo, por su amable presentación. Le agradezco a CENSIDA, a la doctora Alexa de la Torre, por su invitación
ya que es un honor la oportunidad que me dan de formar parte de este ciclo de webinars en este mes de las hepatitis virales. Hablaré a continuación de las hepatitis B y C. El martes pasado, el doctor Kersenovich habló acerca de la hepatitis C. Posteriormente, la doctora Eira Cerda hablará acerca de la hepatitis A y E, y una servidora hablaré sobre la hepatitis B y D. La hepatitis B y D son hepatitis virales que pueden llegar a la cronicidad y que pueden ser transmitidas por vía parenteral, sexual o vertical. La transmisión parenteral quiere decir que se puede transmitir a través de sangre que se encuentra con virus de hepatitis B, y esto puede ser cuando se atraviesa la barrera de la piel, por ejemplo con jeringas, con agujas o con algunos otros dispositivos contaminados, como por ejemplo tatuajes o piercing. Por la vía sexual es a través generalmente de relaciones sexuales de riesgo, y la vía vertical es a través de transmisión de madre a hijo cuando la madre tiene virus de hepatitis B. He de mencionar que más de 300 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, estarían infectados con hepatitis B y C. Sin embargo, de estos 300 millones, 257 millones corresponden a hepatitis B. 96% se encuentran en países de ingresos bajos y medios, y podemos decir que México se encuentra dentro de los países que tienen una prevalencia intermedia. Afortunadamente, dentro de la Estrategia Mundial de Salud de la Organización Mundial de la Salud, se tienen como metas para el 2030 para la hepatitis B la de eliminar y controlar las hepatitis virales, y esto quiere decir que para el 2030 se espera llegar a una reducción del 90% de casos nuevos de hepatitis y a una reducción de la mortalidad del 65% de las hepatitis. Y esto es a través de 3 objetivos principales: objetivos de prevención, objetivos de diagnóstico y objetivos de tratamiento. Dentro de los objetivos de prevención, el 90% de los recién nacidos deben de tener la dosis que les corresponde de vacunación, y el 100% de las donaciones de sangre deben de estar analizadas y libres de virus de hepatitis B. Dentro de los objetivos diagnósticos, 90% de las personas que tienen virus de hepatitis B deben de estar conscientes de la infección, y dentro de los objetivos de tratamiento, del 80% de las personas elegibles para tratamiento para virus de hepatitis B deben de ser tratadas. El virus de hepatitis B es un virus hepagnavirus DNA de doble cadena que tiene además una envoltura en la nucleocápside o core y un genoma viral con una polimerasa de replicación en las células infectadas. Y tenemos múltiples genotipos virales que van de la A a la H. El virus de hepatitis B, podemos verlo en esta diapositiva, va a estar formado por 3 antígenos, que podemos ver aquí, 3 antígenos, y por lo tanto, si tenemos 3 antígenos, debería de tener, cuando se cura, 3 anticuerpos, y además podemos ver que en el centro se encuentra el DNA polimerasa, que nos estará hablando de la replicación viral, y este virus mide 42 nanómetros.
Como lo mencioné anteriormente, se puede transmitir por vía sexual, parenteral o vertical y perinatal en el nacimiento. Y las características clínicas del virus de hepatitis B es que tiene un periodo de incubación promedio de 60 a 90 días y una enfermedad clínica que se manifiesta generalmente por astenia, alinamia, náusea, vómito, dolor abdominal e ictericia, es la coloración amarilla de la piel o de las escleras. Esta enfermedad clínica se manifiesta más frecuentemente en personas de mayor edad, de más de 5 años o en adultos, y generalmente no hay una manifestación clínica característica cuando se presenta en menores de 5 años. El virus de la hepatitis B puede causar mortalidad en fase aguda hasta el 1% de los casos y se caracteriza porque puede dar una infección aguda o una infección crónica. Y el que dé una infección crónica depende más de la edad en que se adquiera la hepatitis B. Es decir, entre menor edad se adquiera la hepatitis B, probablemente llegará a la cronicidad. Cuando se adquiere en niños menores de 5 años, hasta en un 90% de los casos llegará a una hepatitis crónica. Y la mortalidad en enfermedad crónica puede llegar hasta el 25% de los casos. La enfermedad crónica de la hepatitis B, después de pasar por esta hepatitis crónica, es que puede evolucionar a cirrosis o a carcinoma hepatocelular, que generalmente es el motivo por el que fallecen estos pacientes. Aquí podemos ver la infección aguda por el virus de la hepatitis B. ¿Cuál es el curso serológico típico? He de mencionar que la infección aguda por virus de hepatitis B generalmente llega a la recuperación. Y si se adquiere en la edad adulta, puedo decir que el 90% de las personas que adquieren el virus de hepatitis B y tienen una infección aguda, puede llegar a recuperarse. Ese 10% o 15% que no se cura llegará a la cronicidad. Cuando llega el antígeno de superficie por virus de hepatitis B, por cualquiera de las vías de transmisión que les mencioné, se va a caracterizar porque aproximadamente a las 12 semanas de haber adquirido este antígeno va a presentar síntomas de astenia, alinamia, náusea, vómito, dolor abdominal e ictericia, y si en este momento tomamos exámenes de laboratorio, tendrá positividad de los antígenos, antígeno de superficie y antígeno E positivo, que si se encuentra positivo nos estará hablando que en este momento hay una replicación del virus de hepatitis B y que el paciente es contagioso. Al pasar de los días, más o menos al llegar a la semana 24, se empezarán a disminuir estos antígenos y empiezan a presentarse los anticuerpos, los 3 anticuerpos, que es el anticuerpo contra el antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno core y el anticuerpo contra el antígeno E del virus de hepatitis B. En el momento que se generan estos anticuerpos y sobre todo el antígeno contra el anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis B, podemos decir que este paciente se ha recuperado y se ha curado del virus de hepatitis B. Si este paciente no evoluciona hacia la curación, continuará con este antígeno positivo, el antígeno de superficie de hepatitis B, por más de 6 meses. Al pasar estos 6 meses, podemos decir que ha progresado a una infección crónica por virus de hepatitis B. Y continuará con este antígeno de superficie positivo, pudiendo ser que el antígeno E sea positivo o negativo, y así
De esta manera evolucionará a una hepatitis crónica que puede llegar con los años a una cirrosis hepática y también puede evolucionar a un carcinoma hepatocelular. La hepatitis B tiene diferentes fases clínicas. No necesariamente son fases clínicas secuenciales, pueden pasar de una a otra sin que lleven una secuencia, y lo importante es distinguir aquí qué fases requieren tratamiento. Podemos ver aquí que la fase de inmunotolerancia y la fase de portador inactivo no requieren tratamiento, únicamente requieren seguimiento por su médico, ya que de cualquier manera pueden evolucionar a la cronicidad, aunque en este momento no necesiten tratamiento. Sin embargo, las fases clínicas de inmunidad activa y de reactivación sí requerirán de tratamiento. Es importante cuando tenemos un paciente con virus de hepatitis B, tomar el perfil de virus de hepatitis B completo, es decir, todos los antígenos, los anticuerpos, asimismo como las pruebas de funcionamiento hepático, y valorar en qué estado se encuentra el hígado, es decir, si tiene únicamente inflamación o fibrosis. Y también es importante tomar una carga viral, un DNA, y valorar si el paciente requiere tratamiento. Al pedir los marcadores séricos o el perfil viral completo para la hepatitis B, también nos puede en ese momento indicar que este paciente ha tenido una curación espontánea de esta hepatitis B aguda, teniendo los anticuerpos todos positivos, o también si el paciente ha sido vacunado, en donde únicamente vamos a tener positivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie de virus de hepatitis B. En esta diapositiva podemos ver claramente cómo es la historia natural por infección de virus de hepatitis B, de tal manera que vamos a tener en principio una hepatitis B aguda que puede evolucionar en aproximadamente 20 a 30% de los casos a una infección crónica por virus de hepatitis B, y en un 20% de los casos podrá evolucionar a cirrosis, que esto puede ser tan rápido si lleva una progresión rápida en 5 años. Al tener cirrosis hepática, este paciente siempre debe de llevar un seguimiento por su médico, porque cuando el paciente tiene cirrosis hepática, debe de recibir tratamiento siempre para el virus de hepatitis B, y dentro de la etapa de cirrosis puede tener una evolución a una cirrosis hepática descompensada o a un carcinoma hepatocelular que debe ser detectado oportunamente, es decir, cuando el paciente está en fase de cirrosis debe de llevar un seguimiento con su médico y siempre un ultrasonido cada 6 meses para detección oportuna de carcinoma hepatocelular. En esta etapa de cirrosis hepática descompensada o carcinoma hepatocelular con una detección oportuna, el paciente puede ser valorado para trasplante hepático, ya que en este momento, si no es valorado y sigue su evolución libre, puede llegar a la muerte. Al ser valorado para trasplante hepático, debe de recibir tratamiento para que entre a trasplante con un DNA negativo para el virus de hepatitis B. Las indicaciones para dar tratamiento para una hepatitis B es en todo paciente que tenga cirrosis hepática. Si llegara a tener una falla hepática aguda fulminante, que puede ser otra de las manifestaciones de la hepatitis B grave, también todos los pacientes que tengan un antígeno de superficie positivo para el virus de hepatitis B y que van a recibir tratamiento de inmunosupresión, deben de recibir tratamiento. Y si tenemos una hepatitis B crónica con alteración de ALT y DNA elevado, siempre deberán de recibir tratamiento.
Y bueno, en este caso también el paciente puede ser enviado a un especialista para recibir el tratamiento. Afortunadamente tenemos tratamiento para el virus de hepatitis B. Los más utilizados y que se emplean en este momento son análogos de nucleócido como el entecavir o el análogo de nucleócido como el tenofovir. Afortunadamente, estos tratamientos se administran de vía oral diariamente y pues tienen una muy buena respuesta. Una buena respuesta y bueno, nuevamente mencionar que todos los pacientes con cirrosis hepática deben de recibir tratamiento para el virus de hepatitis B, ya que de esta manera se previene el riesgo de deterioro mayor de la función hepática y descompensación, así como disminuye el riesgo de carcinoma hepatocelular. Mencionaba que afortunadamente tenemos un tratamiento para virus de hepatitis B. Como podemos ver, desde 1998 teníamos tratamiento, era la lamivudina, ya no se utiliza en muchos casos porque puede desarrollar resistencia, YMDD, aunque bueno, se puede utilizar en caso necesario. En el 2005 tenemos el interferón pegilado y el entecavir. El entecavir se sigue utilizando y en el 2008 llegó el tenofovir isoproxil fumarato, al que llamaré TDF, que es un análogo de nucleótido que utilizamos actualmente, y a partir del 2016 llegó el tenofovir alafenamida, que es un medicamento que tiene menos efectos secundarios que el TDF. Podemos ver que estos medicamentos, hablando del tenofovir, tienen una buena respuesta con disminución de carga viral a los 2 años. Asimismo, se ha visto una buena eficacia con disminución de aminotransferasas, principalmente la ALT, y mencionaba que actualmente el último medicamento que tenemos es el tenofovir alafenamida, que es el TAF, y que se puede cambiar sin ningún problema de TDF a TAF con buenos resultados. El tenofovir alafenamida tiene la ventaja de dar menos efectos secundarios renales y menos efectos secundarios en cuanto a la reabsorción ósea y cambio de densidad mineral ósea en cadera y columna. Es decir, protege más el riñón y protege más el hueso. Es importante también hacer énfasis en que en la hepatitis B tenemos la gran ventaja de que se puede prevenir. Tenemos la vacunación universal para el recién nacido, para los lactantes y sobre todo en los adultos, todos los grupos que tengan factores de riesgo deben de estar vacunados, ya que es la mejor estrategia para el control de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que la vacunación consta de 3 dosis, todos debemos de tener estas 3 dosis de vacunación para garantizar anticuerpos protectores, que si se vacunan las 3 dosis llegarán a introducirse en 95 a 98% de los casos. Es una vacuna altamente efectiva y segura. La vacuna se debe de aplicar a todas las personas desde el nacimiento, que afortunadamente se tiene la cartilla de vacunación, y también debemos de estar vacunados todos los trabajadores de la salud. Pacientes que tienen enfermedades hepáticas crónicas, a todos los que veamos en nuestra consulta, debemos de enviarlos a vacunar para hepatitis B. Las personas que tienen relaciones sexuales de riesgo también deben de estar vacunados contra el virus de hepatitis B y desde luego los recién nacidos de madres con virus de hepatitis B.
pacientes que se encuentran en diálisis y todos los pacientes que van a ser trasplantados o que han sido trasplantados deben de ser vacunados con sus 3 dosis para virus de hepatitis B. Las personas privadas de la libertad, usuarios de drogas intravenosas deben de estar vacunados y bueno, desde luego aquellas personas que no hayan recibido las 3 dosis de la vacuna para virus de hepatitis B. En cuanto al virus de hepatitis delta o virus de hepatitis B, este se descubrió en 1977, es un virus RNA y la característica principal de este virus es que para que exista y para que dé una hepatitis debe de coexistir necesariamente con el antígeno de superficie de hepatitis B. Es necesario que haya un ensamblaje del virus de hepatitis B con el antígeno de superficie del virus de hepatitis B. La transmisión de la hepatitis B es similar a la de la B. 5% de las personas con virus de hepatitis B pueden tener hepatitis B, pero ya estamos hablando que son 15 millones de personas. Se ha encontrado una baja prevalencia en donadores con virus de hepatitis B y puede encontrarse más frecuentemente hepatitis B en hemofílicos y en usuarios de drogas intravenosas. El virus de hepatitis B puede ir como una superinfección al virus de hepatitis B, es decir, personas que ya tienen virus de hepatitis B, se puede agregar una hepatitis B y esto dará el desarrollo de infección crónica y un riesgo elevado de que esta enfermedad hepática crónica se agrave en 90% de los casos. O bien, el virus de hepatitis B puede dar al mismo tiempo que el virus de hepatitis B y en este caso se va a manifestar más como una hepatitis aguda grave con menos riesgo de infección crónica. El virus de hepatitis D se va a diagnosticar con anticuerpos totales IgM para hepatitis D y hay que sospechar de una hepatitis D en aquellas personas que tienen hepatitis B con un anticuerpo de superficie positivo y que haya un aumento inesperado de aminotransferasa. O bien, cuando se tiene un virus de hepatitis B y que el paciente empieza a evolucionar rápidamente y progresivamente su cirrosis, o que tengan una cirrosis hepática temprana, hay que descartar la presencia de virus de hepatitis B. Finalmente, he de mencionar que la infección, para concluir, que la infección por virus de hepatitis B y hepatitis B pueden dar una hepatitis crónica. El riesgo de cronicidad por virus de hepatitis B depende principalmente de la edad en que se adquiere la infección y del estado inmunológico. Los neonatos infectados pueden evolucionar a la cronicidad hasta en un 100% y los pacientes que la adquieren a mayor edad en menor porcentaje. La vacunación contra la hepatitis B es la mejor forma de prevenir la hepatitis B y la hepatitis D y la eliminación de la hepatitis B es posible. Les agradezco mucho su atención y los invito al Congreso Nacional de Hepatología, que va a ser por vía virtual del 23 al 25 de julio. Los espero y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la presentación, doctora. Y ahora daremos la palabra a la doctora Eira Cerda Reyes. La doctora Cerda es gastroenteróloga hepatóloga por el Hospital Central Militar, especialista en hepatología y hemodinámica por el Hospital Clínico Barcelona y actualmente está adscrita a la sección de gastroenterología del Hospital Central Militar. Es también jefa de curso de la especialidad de gastroenterología de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad y vocal de la Asociación Mexicana de Hepatología.
Muchísimas gracias, doctora. Sergio, tiene la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Censida y la verdad es que los felicito mucho por estos webinars, sobre todo en este mes que es contra las hepatitis virales. Pues ya previamente, la semana pasada, les expusieron lo de hepatitis C. Ya de una forma muy brillante, la doctora Graciela Castro expuso hepatitis B, D y B, y por lo tanto, pues quedan las otras hepatitis, que es la A y la E. Pueden pasar la siguiente, por favor, y podemos ver que estas hepatitis tienen algo en común. ¿Por qué están juntas? Porque la vía de transmisión es fecal a oral en ambas, y vamos a empezar por la hepatitis A. Siguiente. Entonces dividimos esta plática en lo que es generalidades de virus de hepatitis A y las conclusiones que son importantes que recuerden, al igual que lo de virus de hepatitis E y algunas conclusiones. La siguiente, por favor. Tenemos que para la hepatitis A, la siguiente, tenemos que es un virus también hepatotrófico. Normalmente este fue descubierto por Feinston en 1973. Tiene una forma icosaédrica, como lo podemos ver en la imagen, y es un genoma RNA. Normalmente este puede estar en 6 genotipos y 3 de estos son los que infectan al hombre. La siguiente. Y normalmente a nivel mundial, siempre la hepatitis A es más común en países en vías de desarrollo y podemos ver que ahí nuestro país está como una prevalencia, digamos que intermedia, pero pues desafortunadamente en México pues estamos dentro de los países en vías de desarrollo. El siguiente, por favor. Y podemos ver que realmente esta tasa de infección pues en países que son desarrollados van bajos, de 1.2 casos por cada 100,000 habitantes, y en México desafortunadamente hay estudios donde se reportan hasta 18,082 casos y que es una incidencia más o menos de 16.8 por cada 100,000 habitantes. La edad más afectada siempre va a ser más en niños de 5 a 9 años y que más o menos es la incidencia de 69 por cada 100,000 habitantes. La mortalidad es baja de 0.3% y en adultos mayores de 50 años puede ser hasta de 1.8 porque son pacientes que pueden presentar insuficiencia hepática aguda por virus de hepatitis A, que lo veremos más adelante. La siguiente. Tenemos que de los genotipos, que ya dijimos que los 3 son los que afectan más al ser humano, y en México el más común es el 1, Estados Unidos el 2. La siguiente. Y normalmente la transmisión es fecal oral. Empieza normalmente la transmisión por a lo mejor comer alimentos contaminados o agua contaminada, y los virones lo que van a hacer es que van a llegar hasta el hígado. De ahí mismo van a ver que va a entrar lo que es a la circulación portal, van a afectar ahí los hepatocitos donde se van a replicar y de ahí se van a liberar hacia los conductos biliares y se van a excretar en las bilis. Por lo tanto, tienen un ciclo enterohepático y por lo tanto, pues este virus pues va a ser eliminado en las heces fecales, sobre todo cuando no tienen una cocción adecuada el agua que está pues contaminada. La siguiente. Dentro de las manifestaciones clínicas se puede decir que realmente es una hepatitis que puede ser asintomática, pero pues también aquellos pacientes que se complican pueden tener datos de falla hepática aguda. Afortunadamente la hepatitis A no causa cirrosis, que eso es lo que lo tenemos que tener muy en mente porque es lo que nos preguntan siempre los pacientes o los enfermos, que si esto les va a dejar alguna secuela y que algunas veces el cuadro clínico puede ser como que tengan coloración amarilla, ictericia, náuseas, pueden tener dolor abdominal, algunas veces pueden tener pródromos previos como de gripa o de alguna diarrea aguda y que pues en menos frecuencia pueden tener a lo mejor artralgias o prurito o alguna erupción cutánea. La siguiente. ¿Qué tenemos que normalmente? ¿Qué pasa con estos pacientes? Normalmente el periodo de incubación pueden ser 14 a 45 días, en donde podemos ver muy bien que se pueden elevar lo que sobre todo las transaminasas, que la más específica del hígado es la ALT. La podemos observar señalada con esa flecha verde y que normalmente para hacer el diagnóstico tenemos el IgM para virus de hepatitis A, que esto durante el transcurso de los meses, esto se va a ir también convirtiendo en un IgG de virus de hepatitis A, que eso nos va a decir que ya hay memoria
inmunitaria contra el virus y que esto pues normalmente son pacientes que pueden tener alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático hasta máximo en unos 6 meses. La que sigue. Entonces, normalmente, ¿qué hay que identificar en estos pacientes? Que todos estos pacientes pueden ser asintomáticos y que normalmente algunos no se complican, pero que tenemos que tener que cierto porcentaje de pacientes pueden tener alguna complicación. Unos de ellos que podemos ver que pueden ser hasta un 10 o un 20%, pueden desarrollar hepatitis recurrente o colestasis prolongada. Algunos de estos, hasta un 12% de estos pacientes, también la pueden tener se puede solucionar y ser de una forma más leve, pero que hay pacientes que pueden tener colestasis prolongada, son aquellos que tienen bilirrubinas más de 5 miligramos y que pueden durar más de 4 hasta 6 meses, lo que les comentaba, y que esto puede ser hasta en un 7%, y que pueden tener prurito y fatiga y que después esto pues se soluciona. Pero si estos, por ejemplo, tienen colestasis severas con bilirrubinas altas, más de 40, pues también son pacientes que pueden también llegar a normalizar pasando estos 6 meses de recuperación. Por eso es importante que si les llega a pacientes que tuvieron hepatitis viral A y que siguen con colestasis, pero que ya se descartó cualquier otra infección, pues probablemente sean de estos pacientes que tienen colestasis prolongada. La siguiente. Entonces, pues ya vimos, el curso normalmente de la hepatitis A, empezamos que pueden ser asintomáticos, la mayoría de ellos pueden tener sobre todo una recuperación espontánea más del 99%. Pueden tener una hepatitis aguda sintomática, un 10 o un 20%, y que pueden cursar con hepatitis colestásica recurrente en un menos del 10%. Aquellos hay que tener mucho cuidado porque en menos de 1% pueden tener datos de falla hepática aguda y que de esos pueden requerir trasplante hepático y que desafortunadamente algunos de ellos no llegan al trasplante y que pueden fallecer por datos de falla hepática aguda y que estos pacientes llegan a fulminarse. La siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que pueden tener esta complicación y lo podemos ver que se puede presentar hasta en un 0.5% de los pacientes con hepatitis A. Y los que se complican normalmente más son los pacientes que son mayores de 40 a 50 años, ya que pueden tener ya hepatopatías crónicas, pueden ser pacientes que tienen a lo mejor problemas de hígado graso o algún problema hepático previo y que son pacientes que son más difíciles que se pueda solucionar esta infección y que les cause insuficiencia hepática crónica agudizada y que se pueden pueden llegar hasta fallecer. La que sigue. Pero también pueden tener otras manifestaciones extrahepáticas de hepatitis A, por ejemplo, daño renal agudo, una colecistitis aguda acalculosa, pancreatitis, pueden tener pues artritis reactiva, algunas veces pueden tener manifestaciones neurológicas como síndrome de Guillain-Barré o mielitis transversa, que no es tan común, pero que hay que tener en mente cuando tenemos algún paciente infectado. La siguiente. Entonces, el tratamiento realmente no existe ningún tratamiento específico, solamente medidas generales de apoyo. Normalmente, si son pacientes que tienen a lo mejor colestasis prolongada, que son algunos casos raros, y que pues de estos pueden mejorar con esteroides, pero esto siempre y cuando sea valorado por algún especialista. Se puede utilizar algunas veces ácido desoxicólico, colestiramina, para considerar sobre todo esta cuestión del prurito. Pero siempre recordar que medidas pues normalmente de apoyo pues es que estén en reposo, que coman bien, tomar agua. La verdad es que esto de tomar dulces es algo que no está indicado o que no está en algún estudio multicéntrico demostrado que ayude a resolver la hepatitis viral A. Más que todo, solas si se dieron cuenta, pues esto remite. Y que la falla hepática aguda sí puede ser una de las complicaciones de la hepatitis viral A, que hay que tener en cuenta que ya vimos que puede ser hasta en menos del 1%, y que esto lo más importante es tratarlo de reconocer de una forma para que pueda ir, sobre todo referirlo a un hospital de tercer nivel. La forma de reconocerlo de forma temprano normalmente es vigilar que no tengan encefalopatía hepática o que tengan prolongación de los tiempos de coagulación como es el TP, y esto pues que sea menor del 40% es un punto de mal pronóstico. La que sigue. También puede haber hepatitis viral A en las pacientes embarazadas, normalmente es benigno y que afortunadamente pues
puede mejorar sin ningún problema, pero que para estas pacientes que se pueden infectar, pues realmente pueden tener un riesgo de tener alguna, digamos que algún parto prematuro durante el segundo y tercer semestre, y que pues realmente para el bebé no hay ningún problema, es benigno y la transmisión de madre a hijo es muy rara. El siguiente. La siguiente, por favor. Lo que se recomienda normalmente, pues, es que todos estemos vacunados contra la hepatitis A, sobre todo también aquel personal que esté expuesto, el personal de salud, médicos, enfermeras, también, digamos que personas que trabajan en guarderías, jardines de niños, y que normalmente, pues, la vacuna se recomienda para niños de 12 meses o más, también aquellos que pueden viajar a países en vías de desarrollo, y que, pues, la dosis estándar para adultos es de dos dosis de vacuna, los 6 y los 12 meses de diferencia cada uno. La siguiente. Entonces puede haber algunas veces inmunización pasiva, sobre todo en aquellos individuos que tienen 41 años o más, pues podemos tener el uso de inmunoglobulinas para que se puedan proteger de este virus. Y en aquellos niños menores de 12 meses, pues la verdad es que las personas con enfermedad hepática crónica, las personas también inmunocomprometidas, pueden recibir inmunoglobulina de una forma preventiva. La siguiente. Pueden pasar la siguiente. Entonces, como conclusiones, ya vimos que la hepatitis A realmente la mayoría cursan asintomáticos, algunas veces pueden tener ictericia, dolor abdominal o prurito, y pues esto es la verdad es que la única manera de que se traten estos pacientes es medidas de soporte, que estén en casa, que tengan reposo, y que también la única forma de prevenirlo es con la vacunación. Ya vimos que todos, casi la mayoría, se curan, menor de 1% se complican con una insuficiencia hepática aguda, que hay que tener mucho ojo con esos pacientes, sobre todo en niños y más en adultos, y que ya vimos que la forma de prevenirlo es con la vacunación. La que sigue, y ahora vamos a hablar sobre la hepatitis E, que es algo que muchas veces pasa de largo, y que tenemos que los antecedentes históricos vienen desde 1970, en donde en el Valle de Kashmir hubo sobre todo 200 villas infectadas y hubo 1.700 muertes, y que realmente la población más afectada fueron la mortalidad en embarazadas. ¿Y por qué? Porque ahí hubo una inundación y de ahí todos se contagiaron de este virus. La que sigue. Y vemos aquí pues que esto fue ahí donde realmente se descubrió este virus de hepatitis E, la siguiente. Y vemos que entonces realmente este doctor Balayan en 1983 en un campo militar soviético en Afganistán fue el que lo descubrió, sobre todo en heces contaminadas de 9 pacientes. Y es donde se pudo secuenciar hasta 1990 el primer genoma viral y la denominación de virus de hepatitis E. La siguiente. Y tenemos que dentro de la virología, pues es una partícula isocaédrica sin envoltura, mide de 27 a 34 nanómetros y que está también formado por ARN y que podemos ver cómo entra este virus, puede entrar lo que es la replicación e infecta lo que es la célula del hepatocito, de ahí se replica y otra vez sale a infectar los demás hepatocitos. La siguiente. Por lo tanto, también este genoma está lo que es sobre todo formado por varias proteínas. Algunas proteínas de este virus, pues tenemos sobre todo que está formado por el ORF1, que lo vemos de color azul, y el ORF2, que también lo vemos de ahí de que es una cápsula de 7 milímetros, y que también podemos tener algunos subgenotipos que está en la cápside, que es la que vemos de color morado. ¿Y qué pasa? Pues este virus, pues desafortunadamente puede infectar al hígado. La siguiente. Y por lo tanto también tenemos que viene del género Epiviridae y que viene de la especie Orthoepivirus. Tenemos la siguiente 8 genotipos, va del 1 al 8, y que lo que va a afectar más al humano es del 1 al 4. Hay algunos animales que ya tienen este virus, por ejemplo, podemos ver el venado, el delfín, el conejo, el cerdo, que es normalmente por donde nosotros podemos adquirir la infección. La siguiente. Y que normalmente la forma de transmisión es igual. Ya vimos que es también fecal oral y que desafortunadamente algunos animales, como lo que es el cerdo,
pueden lo que es hacer también es las heces fecales en el agua y esto desafortunadamente también contaminar el agua y nosotros contaminarlos. Otra forma también es por medio de la contaminación de algunos mariscos, sobre todo de almejas o calamares, que también podemos adquirir el virus de hepatitis E. Y de una forma directa, pues al menos que sea una persona inmunocomprometida, pues son pacientes que también tenemos que descartar que no tengan algún virus de hepatitis C. La siguiente. Entonces ya vimos que normalmente el genotipo más común 1A4 para seres humanos, de acuerdo a la OMS, tenemos 20 millones de infección por virus de hepatitis E y de estos pues pueden tener hasta 60,000 muertes atribuidos al genotipo 1 y 2. La siguiente. Pero ¿qué pasa? Pues normalmente en México somos un lugar hiperendémico de virus de hepatitis C. La verdad es que pues, no ni siquiera lo hubiéramos imaginado. Y el siguiente, porque realmente en México es donde se descubrió el genotipo 2. Siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos como a nivel lo que es en México podemos tener, que hasta podemos tener una infección dual por virus de hepatitis A y E hasta en un 17% en niños. Podemos hasta tener cuadros similares al virus de hepatitis A y que son realmente por virus de hepatitis E. La siguiente, y que normalmente la seroprevalencia, si se dan cuenta, va de hasta un 10 a un 30% en Europa y en Estados Unidos va de un 6 a un 21%. La siguiente, tenemos que para México el genotipo más común es el 2 y en la siguiente diapositiva podemos ver que hubo un brote, sobre todo en México, en 1986 y 1987. En la siguiente diapositiva lo vamos a poder ver, si es tan amable. Podemos ver que hubo dos brotes, 1986 y 1987, y podemos ver que Ciudad Juárez, Durango, Hidalgo, y tuvieron sobre todo unas prevalencias altas y también hubo presencia de virus de hepatitis E en embarazadas. La siguiente. Tenemos que normalmente puede ser una hepatitis asintomática, ya lo podemos ver, la mayoría de ellos. Algunos de ellos pueden tener ictericia en un 30% y que pues también puede haber manifestaciones extrahepáticas. El siguiente. Tenemos que la historia natural también del virus de hepatitis E aguda, pues empieza también con un periodo de incubación que va en las primeras 2 semanas, de 2 semanas a 40 días, y que podemos tener una hepatitis ictérica que puede desarrollarse 4 a 8 semanas durante la infección. Y que también podemos tener aquí podemos ver que también para una fase aguda, el IgM para virus de hepatitis E, que nos va a decir que está aguda la infección, y de ahí posteriormente se va haciendo el anticuerpo, que es el IgG para virus de hepatitis C, que esto va a empezar a partir de la 6ª semana. Normalmente se aconseja que a lo mejor lo ideal para hacer un diagnóstico de hepatitis E se tenga que pedir muchas veces la carga viral o la PCR. La siguiente. Y que normalmente, y como les comenté, puede haber astenia, dinamia, fiebre, náuseas, vómito, como si fuera una hepatitis. La siguiente, y que normalmente los genotipos 1 y 2 pueden tener hepatitis ictérica, también cierto porcentaje de una falla hepática hasta en un 4%, y siempre hay que recordar que la hepatitis E va asociada con embarazo. Embarazo, que eso también hay que sospecharle en esta población de pacientes, porque pueden tener una mortalidad hasta de un 25%. Y el genotipo 3 y 4 es más en pacientes inmunocomprometidos. La siguiente, tenemos que el diagnóstico ya vimos para el agudo IgM y para también el IgA puede ser, pero lo que nos ayuda un poquito más, sobre todo la mayoría de los expertos nos dicen que hay que tomar una carga viral o sea una PCR para detectarlo. Tenemos en la siguiente diapositiva, como podemos ver, que pueden ser los pacientes con una hepatitis aguda, pueden tener ictericia, algunas veces pueden desarrollar falla hepática aguda, y hay que recordar que en algunos genotipos, sobre todo el genotipo 2, algunos sí pueden desarrollar cirrosis hepática. También tenemos que sospecharlo en aquellos pacientes que hayan tenido ya sobre todo, digamos que cirrosis hepática, pueden también tener una descompensación de la misma cirrosis por virus de hepatitis E. La siguiente. Tenemos que el tratamiento, ya vimos que en la infección aguda no hay problema, es asintomática, pero en aquellos pacientes que tienen ya una hepatitis E crónica, se tienen que tratar muchas veces con ribavirina o con esteroides. Y que algunas veces los pacientes que tienen hepatitis E y que hacen insuficiencia hepática aguda, también en ellos está indicado dar tratamiento con ribavirina. La siguiente.
y que normalmente pues en estos pacientes que ya tienen probablemente una infección crónica, pues hay que dar sobre todo ribavirina y en aquellos solamente darlo 12 semanas y si persisten con la carga viral positiva se pueden dar 12 semanas más de ribavirina junto con el interferón. La siguiente, ya casi para terminar, pues la prevención, igual que para hepatitis viral A, es pues de preferencia consumir alimentos bien cocinados, agua pues que sea potable, sobre todo pacientes que sean inmunocomprometidos o con cirrosis hepática, sospechar de esta infección por este virus, sobre todo en este tipo de pacientes. Y la otra es que en China hay unas investigaciones que pueden tener ya la vacuna con una eficacia del 97%, sobre todo para genotipo 1 y 2, pero que realmente nada más se utiliza ahí. Y que hay algunos otros estudios que la están digamos que investigando, pero que realmente no es una vacuna que esté accesible a nivel mundial. La siguiente. Entonces, ya como conclusiones, tenemos que también hepatitis E es una infección que la tenemos sobre todo en países endémicos. Y ya vimos que México es uno de ellos con el genotipo 2, que hay que tener mucho cuidado en las pacientes embarazadas porque la mortalidad es más alta en ellas. Que en países sobre todo desarrollados, el genotipo más común es el 3 y el 4, y que son aquellos que pueden desarrollar manifestaciones extrahepáticas o hepatitis crónica. En México ya vimos que es un lugar donde tenemos más común hepatitis viral E de genotipo 2, pero que desafortunadamente desconocemos la prevalencia, ya que pues no es tan fácil pedir unos IgM o IgG o PCR para virus de hepatitis E. La siguiente. Y por último tenemos en la siguiente diapositiva que dentro del abordaje diagnóstico ya vimos que tenemos que hacer esos anticuerpos, la carga viral, que en infección aguda pues no necesitamos dar tratamiento, que todos casi resuelven y que pues en aquellos pacientes que tengan hepatitis E crónica o falla hepática aguda son aquellos en los que podemos considerar tratamiento. La infección crónica pues ya vimos que se tiene que tratar con ribavirina y por último pues podemos tener en esta diapositiva que los invitamos, ya como dijo la doctora Graciela Castro, a nuestro magno Congreso Nacional de Patología, en donde vamos a tener profesores internacionales, talleres, también tendremos sobre todo pláticas de mucha hepatitis A, B, C y también E, y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales de la asociación, por Instagram, por Facebook y por Twitter, en donde pueden también comprender más cosas interesantes de estas hepatitis virales y del mundo que es la hepatología. Agradezco mucho su atención y sobre todo, pues el verse conectado en este webinar y agradezco mucho la invitación a Ciencida. Gracias. Muchas gracias, doctora Fernanda. La verdad es que excelentes ponencias y han despertado mucho interés porque tenemos muchas preguntas. Porque si no hay tiempo vamos a dedicar tal vez algunas. Y la primera pregunta, dirigida a ambas ponentes, si se estuvo expuesta al virus y se tuvo recuperación, ¿se puede uno volver a infectar? Doctora Castro, sí. También, doctora Castro, que tiene que apoyarnos. Claro, si estuvieron expuestos ya a virus de hepatitis B, en teoría ya tienen anticuerpos, ya se curaron y ya no va a haber ningún problema. Es difícil que se sí se pueden volver a reinfectar. Eso la verdad es que es bajísima el riesgo para reinfección por virus de hepatitis B si ya tuvieron una infección previa y porque ya crearon anticuerpos. Sí, estoy de acuerdo con la doctora Eira. Cuando ya se ha tenido hepatitis B e hicieron el anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis B, ya no les volverá a dar virus de hepatitis B. Bien, ¿sí me escucha, doctora Figueroa? En caso de una mujer con hepatitis B que sea por positivo o final del embarazo. Si una paciente tiene virus de hepatitis B y se embaraza,
En algunas ocasiones se puede valorar si se puede dar tratamiento a esta paciente durante el embarazo, sobre todo si tiene una evolución mala de la hepatitis o carga viral alta, se puede valorar dar tratamiento a la paciente con tenofovir. Se han hecho algunos estudios. Si la paciente está estable durante el embarazo, aquí lo más importante será que en cuanto nazca el bebé, en las primeras 24 horas, sea vacunado contra el virus de hepatitis B. Y en algunas ocasiones es necesario poner inmunoglobulina. Bien, Caramba comenta también. ¿Qué opinas sobre los nuevos polímeros de ácidos nucleicos? 2139 o 2165. No escuché bien. Sí, son los nuevos polímeros de ácidos nucleicos. Polímeros De ácidos nucleicos. No sé si tú tengas alguna opinión, Neira, de estos polímeros. Sí, la verdad es que vienen ahí, vi que estaba escrita la pregunta, vienen creo que los números de los polímeros, pero la verdad es que no sé nada de estos polímeros para tratamientos de hepatitis B. No, la verdad es que lo desconozco. Sí, porque realmente no es algo que utilizamos o que tengamos acá, sino que los pacientes los venimos tratando, pues básicamente y más frecuentemente con tenofovir y entecables. Y de hecho hay una pregunta de uno de los participantes que dice si se puede iniciar en fase aguda con falla aguda a tenofovir. Pues cuando tenemos una falla hepática, bueno, en una hepatitis B aguda, lo recomendable es vigilar al paciente y ver la evolución que presenta esta hepatitis B aguda. Mientras no dé datos de una hepatitis B aguda grave, entonces se puede vigilar al paciente y esperar a que este paciente cure su hepatitis B aguda solo, únicamente teniendo reposo. Si este paciente se encuentra muy cansado, están bien hidratado, tener una alimentación balanceada. Si este paciente durante una hepatitis B aguda da datos de una falla hepática aguda, es decir, con alteraciones en la coagulación o encefalopatía, entonces el paciente debe de ser hospitalizado y debe de ser valorado por si requiere necesidad de trasplante hepático y desde luego empezar tratamiento con antivirales para el virus de hepatitis B. Muy bien. ¿Qué opinan sobre el tratamiento con telbudina? El tratamiento con telbudina para el virus de hepatitis B es un tratamiento que puede estar indicado. Sin embargo, hay que tener especial cuidado en que ese medicamento se debe ajustar a la función renal y también no se tienen datos en cuanto a seguridad en pacientes con cirrosis hepática descompensada. Sí. Esta pregunta otra, la inmunidad de la vacuna para el virus de hepatitis B, ¿cuánto dura? La inmunidad para el virus de hepatitis B cuando se ha puesto una vacuna, bueno, generalmente cuando se ha vacunado a las personas contra virus de hepatitis B, esta inmunidad va a durar por siempre, siempre que se hayan aplicado las 3 dosis, pero a veces se recomienda hacer una revacunación a los 20 años después de haber sido vacunado. Y la otra cosa que es importante también valorar y que en algunos casos puede ser indicada es que en pacientes que tienen una disminución en la inmunidad, por ejemplo, aquellos pacientes con una cirrosis hepática y que van a ser valorados o van a ser trasplantados y que están dentro del protocolo de trasplante hepático,
es que para asegurar que hagan anticuerpos, en algunos protocolos, y de hecho en el nuestro, hacemos dar una doble dosis de vacuna. Y después es importante cerciorarnos de que realmente haya hecho anticuerpos protectores para el virus de hepatitis B. Bien. Doctora Aira, si no se está seguro de haberse vacunado contra la hepatitis A, la hepatitis B, ¿pueden vacunarse nuevamente para asegurarse de esta protección? Sí, creo que la forma de poder darse cuenta si sí se vacunaron o no es que se pueden realizar sus anticuerpos contra virus de hepatitis A y B y con eso se puede ver si realmente están vacunados o no. Si esos anticuerpos, o sea, por ejemplo, los anticuerpos totales para virus de hepatitis A son negativos, pues hay que vacunarse. Y por ejemplo, si los anticuerpos totales también para virus de hepatitis, los anticuerpos para virus B también son negativos, pues ahí hay que vacunar. Es una forma de saber si realmente están vacunados o no. Pero realmente si son médicos o enfermeras, lo que se aconseja es que todos estemos vacunados contra estos dos virus. Muy bien. Otra pregunta para ambas. ¿Qué opinan en tema nutricional? No se escuchó. Pregunta. ¿Escuchaste? No, no ¿Qué nos escuché la pueden decir respecto al tratamiento? ¿Verdad? ¿Sí lo escuchan? No. Un poquito entrecortado. Ujú. Respecto al tratamiento Ah, nutricional, ¿qué podrían decirnos? sí, el tratamiento nutricional definitivamente es muy, muy importante. Todos los pacientes que tengan alguna enfermedad hepática, y bueno, en especial hablando aquí de las hepatitis virales, deben de llevar una dieta equilibrada, una dieta sana, porque esto ayudará a mantener un hígado sano y además, bueno, sabiendo de la epidemia que tenemos mundial y en nuestro México de obesidad, de síndrome metabólico, pues desde luego hay que prevenir el hígado graso, que a veces viene en sobreposición con las hepatitis virales. Muy importante la nutrición. Factores correctos, sobre todo Doctora, hacer ejercicio y sobre todo pues una dieta balanceada, sobre todo pues que no esté tan rica en carbohidratos, pero lo ideal es también pues mantenerse en su peso ideal para que pues el hígado esté bien. Y lo que decía la doctora Eira, que en la hepatitis A, esto de comer chocolates y dulces, no, eso es mito. bien, esta pregunta del laboratorio, ¿cuándo se considera una infección crónica por virus de la hepatitis E? Pues se considera ya que es crónica, sobre todo cuando ya tiene positivo lo uno, pues el IgG para virus de hepatitis E y que también tengan una carga viral positiva. Normalmente esto ya se considera crónico y que recordar que los que hacen cronicidad o que hacen cirrosis es más el genotipo 3 y 4 y que a lo mejor eso es la ventaja que tenemos aquí en nuestro país, que afortunadamente somos un país endémico de genotipo 2. Entonces eso nos puede dar un poquito pues de más tranquilidad y que los cuadros que se dan aquí en México de hepatitis E, pues se van a hacer muy similares a la A, que son cuadros asintomáticos y que se resuelven por completo. Ahí lo que hay que vigilar más de los que hagan cronicidad, sobre todo, son pacientes que estén inmunocomprometidos, pacientes con trasplante hepático, trasplante renal o que tengan ya cirrosis hepática. En ellos sí siempre hay que descartar que no estén agudizados por un virus de hepatitis E y que a lo mejor esto sí tendríamos que vigilar para dar tratamiento, pero porque es una hepatitis sobre todo aguda que está en un paciente inmunocomprometido. En ellos sí hay que pensarlo. Bien. En el caso del virus de la hepatitis E, deja inmunidad permanente. ¿Unidad qué es? En el caso del virus por la hepatitis E, deja inmunidad permanente. Sí, sí, deja inmunidad permanente. Uh-huh. Bien. Otra pregunta, ¿qué tipo de esteroides y cómo se utilizan en los pacientes con colistasis prolongada?
Normalmente lo que hay reportado y que hay ya algunos artículos de revisión, que lo que se puede utilizar en ellos es prednisona. La prednisona se puede utilizar 1 miligramo por kilo, igual empezando a lo mejor a dosis reducción sobre todo, podemos, si el paciente pesa, no sé, 60 kilos, 60 miligramos, o una semana y de ahí reduciendo para completar más o menos el tratamiento de 1 mes de esteroide. Realmente hay datos anecdóticos, pero no se crean, no es tan raro no encontrarnos esos casos y la verdad es que responden muy bien con esteroide y uno de ellos pues es la prednisona. Bien. ¿Qué pasa con la vacuna si ya está la hexavalente? ¿Dónde abarca la hepatitis B? Ya está la hexavalente de vacuna, pues ya están cubiertos sin ningún problema. Aquí lo que hay que checar sobre todo es en la gente que a lo mejor, por ejemplo, los que ya estamos un poco más mayores, creo que es a partir de, no sé, desde el 90, cuando todavía no estaba incluida esta vacuna en las cartillas de vacunación, son los que sí tenemos que estar viendo si estamos vacunados o no contra el virus de hepatitis B. Y eso es muy fácil saberlo, digo, con que nos podamos hacer algún estudio de laboratorio y medir si tenemos anticuerpos para el virus de hepatitis B. Bien, ya vamos a terminar por las cuestiones de tiempo. En esta pregunta, ¿hay mayor porcentaje de contagio en personas que tienen hígado graso? La posibilidad de contagio es la misma en una persona que tiene hígado graso o no tiene hígado graso. Lo que sí es que puede tener un cuadro clínico más importante si ya se tiene hígado graso asociado. Es importante también valorar en qué fase de hígado graso se encuentra y si es un hígado graso simple o es una hepatitis no alcohólica, es decir, ya con inflamación y fibrosis, ya que si sobre este hígado se incrementa o digamos se afecta por una hepatitis viral, ahí el cuadro sí puede ser más grave. Bien, y la última pregunta. ¿Puedo contraer hepatitis si estoy cerca de alguien que tiene hepatitis? Pues realmente, dependiendo, o sea, si es una hepatitis B, el estar cerca de alguien que tiene hepatitis B no la va a contagiar, ni tampoco una hepatitis D. Para que haya transmisión debe de haber contacto con sangre, debe de haber contacto con fluidos. Entonces, el estar cerca de una persona que tiene hepatitis B o D no se va a contagiar únicamente estando cerca. Y con la hepatitis A y la hepatitis E tampoco se va a contagiar estando cerca. Y bueno, en estas hepatitis que se transmiten por vía enteral, lo que hay que tener siempre mucho cuidado y que creo que ahora tenemos mucho más grabado es de tener mucha higiene en cuanto al lavado de las manos. La verdad es que sí, las Exacto. preguntas, yo creo que podrían contestarse ya de manera exacta de dejar ahí en sentido, porque por cuestiones de tiempo, creo que tendríamos que terminar. La verdad es un tema muy interesante y que vamos a ver que todo muchísimo interés de la gente y siguen llegando las preguntas. ¿No? Entonces, agradecemos muchísimo a todos, ¿no? A los ponentes, y le voy a pasar la palabra al doctor Gómez. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a la doctora Medesigo por su excelente coordinación y a la doctora Eira por su excelente ponencia y a todos por su asistencia. Y doctora, no sé si realmente porque nos quedamos un minutito, aunque viendo aquí el tiempo,
Nada más que nos pudieran dar su conclusión cada quien. Claro que sí, es importante mencionar en cuanto a la hepatitis B y D que tenemos lo más importante, que es la vacunación, que debemos estar todos vacunados, que además debemos de insistir en que las personas que tienen factores de riesgo estén vacunadas y también debemos de dar especial atención a que estas personas que tienen factores de riesgo se haga un tamizaje adecuado de virus de hepatitis B para dar tratamiento en caso necesario y que podemos llegar a la eliminación y trabajar en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, que ya está haciendo censida para el año 2030. Cuestión, pues, recordar sobre todo hepatitis A y E comparten la forma de contagio, que es vía fecal oral, o sea, enteral, y que sabemos que tanto la hepatitis A no da cronicidad, no da cirrosis, el tratamiento es solamente de los síntomas, no está indicado una dieta rica en dulces, pero que recordar que en gente mayor, 40, 50 años o en niños, el riesgo de hacer falla hepática aguda puede ser del menos del 1% para que lo tengamos en cuenta. También pues ya existe la vacuna para hepatitis A, que es la mejor forma de prevención. ¿Qué hay para la hepatitis E? México pues es un país endémico para el genotipo 2 del virus de hepatitis C. El cuadro clínico puede ser similar al virus de hepatitis A y que hay que tener también en consideración que este cuadro clínico también pasa, no da cronicidad porque en México no tenemos genotipo ni 2 ni 3 y que también el tratamiento es de síntomas y que pues aquellos a lo mejor también en un cierto porcentaje puede dar datos de falla hepática aguda. Y también recordar que la hepatitis E en pacientes también embarazadas es más común y que desafortunadamente pueden tener una mortalidad hasta del 25%. Entonces que hay que tener mucho cuidado y sobre todo pues lavarse las manos, comer en lugares que veamos que son sobre todo pues limpios, que no haya haber ninguna forma de contaminación y pues lo más importante es vigilar sobre todo que tomemos pues agua que sea potable, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Y cedo la palabra ahora al doctor Mario Ruiz. Muchísimas gracias, doctora Socorro, Graciela y Aira, por esta excelente mesa. Creo que fue de gran provecho y de gran aprendizaje para todos y para todas, y pues para continuar las actividades de este mes de lucha contra las hepatitis. Creo que hay mucho todavía por hacer, mucho por avanzar. Algunas preguntas quedaron, bueno, se referían a hepatitis C que vimos la semana pasada y los invitamos a consultar nuestra ponencia de 18 días en la página web de Censida y donde también estará esta ponencia grabada. Nuevamente, muchísimas gracias y les invitamos a continuar y asistir a nuestros próximos webinars. El próximo martes a la misma hora tendremos otro tema relacionado al mes de la lucha contra las hepatitis. Muchísimas gracias y excelente tarde. Gracias, doctor Gómez. Muchas gracias a todos por su asistencia, por la invitación, sobre todo aquí a Censida, y que dan sobre todo la importancia de este mes importante para las hepatitis virales. Gracias. Gracias, muchas gracias.